Hoy hablaremos sobre los centros de costos. ¿Qué son los centros de costos? Los centros de costos son unidades de las entidades públicas que generan un bien o un servicio a favor de la población. Asimismo, consolidan los costos derivados de la provisión del servicio y de los procesos vinculados a este servicio. Por ejemplo, en la vacunación de un niño vamos a tener costos vinculados directamente a este servicio, así como también costos que corresponden al proceso administrativo, en este caso el pago de energía eléctrica. ¿Quién crea los centros de costos? Los centros de costos son determinados por las entidades en función a la naturaleza de sus servicios que desarrollan, y estos donde están plasmados en sus documentos de gestión, por ejemplo en el reglamento de organización y funciones, y se enmarcan en las disposiciones del Sistema Nacional de Abastecimiento. Características de los centros de costos. En primer lugar, los centros de costos cuentan con un responsable. Este responsable reporta al titular de la entidad las acciones más relevantes. Segundo, consumen recursos y tienen activos. Los recursos pueden ser materiales, personal, equipos, entre otros. Finalmente, sus costos son distinguibles de otros centros de costos. Responsable de los centros de costos. El encargado de los centros de costos es responsable de las actividades que se desarrollan en el centro de costo y los recursos utilizados en ese centro de costo, como la infraestructura, los materiales, el personal, insumos, entre otros. En resumen, los centros de costos son unidades de las entidades públicas que producen un bien o servicio. Son creadas por las unidades ejecutoras en función a su ROF. Cuentan con un responsable, consumen recursos y tienen activos, y sus costos son distinguibles de otros centros de costos. Finalmente, el encargado del centro de costos es responsable de las actividades que se desarrollan y de los recursos utilizados. Con esto concluimos la presentación de los centros de costos.